Buenos días a todos y bienvenidos al inicio de esta sesión de charlas que hacemos desde el Instituto de la Ingeniería de España para promocionar el conocimiento de lo que es la ingeniería y de para qué sirve la ingeniería en la sociedad. Este es ya el cuarto año que hacemos esta serie de charlas y la verdad es que este año, eh, también con la colaboración de escuelas católicas, aunque ya más eh, con un ámbito más amplio que escuelas católicas en Madrid. Estamos muy contentos, muy satisfechos porque ahora mismo sois 37 coles, 37 institutos los que estáis en este momento conectados y vamos a llegar casi a los 2000 alumnos. Así que es un gran reto para nosotros y nos alegra sobremanera poder llegar a vosotros. Este proyecto comenzó pues con la pandemia. ¿Para qué nos vamos a negar? Que la idea que teníamos era ir enseñando a algunos museos a los estudiantes para que conocieran qué es lo que había en cada ámbito de la ingeniería, pero nos pilló el COVID por medio y tuvimos que cambiar el sistema. Y aquí funciona el cómo trabajan los cerebros de los ingenieros, que aunque no queramos, cuando nos están contando un problema, antes de que nos lo terminen de contar ya estamos buscando la solución. Entonces, lo que se nos ocurrió fue aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar Internet, aprovechar la posibilidad de poder llegar a más coles, incluso con el mismo esfuerzo, y poder explicar más ámbitos de la ingeniería. Muchas gracias a todos, eso sí que es de, de corazón. Nos alegra muchísimo que nos permitáis entrar un poquito en vuestras clases para poder explicaros lo que nos gusta a nosotros como ingenieros y cómo vemos que nuestra profesión aporta en la sociedad. Cuando yo tenía vuestra edad, más o menos, yo no sabía lo que quería ser. Yo sabía que me gustaba la física, las matemáticas, que se me daba bien, que soy curiosa, que necesito saber cómo funcionan las cosas, que necesito saber el porqué de las cosas y que me gusta pensar cómo arreglarlas y cómo ir un poquito más adelante de todo. Esto, pues luego he descubierto que es el germen de ser ingeniero. Em, cuando empecé a estudiar en la escuela, pues a pesar de que mis notas en el instituto habían sido muy buenas, yo me preparaba los exámenes la tarde de antes y sacaba nota, con lo cual yo iba de sobrada. Pues llegué a la universidad y como la mayoría de mis compañeros me pegué el batacazo con los primeros parciales. No os desaniméis por ello cuando vayáis a IES. Siempre va a haber alguna y sobre todo las del principio que son más seguir con lo que se está dando en el instituto os pueden parecer un poco más aburridas. Pero ya veréis cómo al ir avanzando en cada uno de los grados de ingeniería en el que os guste a vosotros, vais a conseguir eh, llegar a asignaturas que os van a gustar más y que os van a motivar más. Mi, mi ingeniería es la industrial, que es la más generalista de todas las ingenierías. Tocamos todos los palos y nos piden ayuda en muchos casos. Nos han pedido ayuda, por ejemplo, en el caso del hospital de IFEMA, la persona que lo diseñó fue un ingeniero industrial. Los ingenieros estamos en muchos ámbitos de la sociedad. Cuando yo empecé a trabajar en ingeniería, era ingeniero de proyectos y, bueno, pues en uno de ellos fue un laboratorio farmacéutico. Ahí empecé a entrar en contacto con la sanidad, con la ingeniería en la sanidad. Y después de estar en un laboratorio farmacéutico ocupándome de la parte del mantenimiento de todos los equipos, pasé a trabajar a una empresa que se dedica a hacer tractores. Y aquí dices, bueno, ¿y cómo va la sanidad aquí? Pues aquí la sanidad va en la parte de la prevención. Hay muchos ingenieros que se dedican a la prevención de riesgos laborales y uno de los riesgos más importantes que pueden suponer una mayor disminución de la capacidad de la gente para trabajar o para desarrollar su propia vida es la parte de los riesgos ergonómicos
y de las lesiones musculoesqueléticas. De esta parte y de cómo los exoesqueletos pueden ayudar a evitarlas, nos va a hablar Daniel Sánchez Gallo. Daniel es también ingeniero industrial, es máster en prevención de riesgos laborales y hay un imprevisto que le ha imposibilitado estar hoy aquí en directo, pero no quería perdérselo y nos ha mandado su charla por vídeo. Así que, Miguel, por favor, cuando puedas, nos pones el vídeo de Daniel. Muy buenos días a todos. Esto es una grabación, no es en directo, es una pena, no podía estar con vosotros, así que lo he grabado por la noche. Y bueno, las preguntas que tengáis, pues bueno, ya cuando me las hagáis llegar, o bien os las responden en la misma sesión algún compañero, o ya me las harán llegar y os las respondo cuando pueda, ¿de acuerdo? Bueno, pues solo quería deciros de hablar de los exoesqueletos del mundo laboral. El mundo laboral todavía está en fase de desarrollo. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues que la mayoría de las lesiones laborales precisamente son musculoesqueléticas, o sea, debido a algún componente de un brazo, de un hombro, de la espalda, las piernas, rodillas, codos, se van lesionando porque los trabajadores están una y otra vez repetidamente haciendo una tarea que solicitan un esfuerzo muy alto a ese segmento articular. Por ejemplo, una persona que trabaje en un techo pintándolo y pinte techos todo el día, pues mirar, está este brazo por encima de la cabeza, la mano por encima de la cabeza, por encima de los hombros, y de tenerlo así todos los días, a todas horas, al final se le va a romper, va a tener una lesión aquí en un manguito de los rotadores, que se llama, que están en el hombro. Esto, si es debido a un origen laboral como el que es la cuestión, porque está pintando techos, se llamaría enfermedad profesional. Si ese trabajador queda invalidado para realizar su tarea, entonces las mutuas tendrán que ver si ese trabajo es el de su profesión y tendrían que compensarle económicamente con una prestación que se llamaría de diferentes grados: baremo, parcial, total, gran invalidez, etc. Entonces, para evitar llegar a estas situaciones, porque claro, una lesión invalidante, pues profesionalmente te deja fuera de tu mercado de trabajo y entonces quedarías así para toda la vida. ¿Qué se pretende con los exoesqueletos? Precisamente facilitar esas tareas y evitar llegar al nivel de esas enfermedades profesionales. ¿De qué forma? Pues muy sencillo. Lo que se trata es de aprovechar la física, lo que habéis estudiado en física muchas veces, que no sabéis para qué sirve. Se han registrado a la Ciberliga, han estado 40 años ahí hablando. Pues fijaos, si un peso lo reparto entre una superficie muy grande, la presión que hago sobre cada punto de esa superficie es pequeña. Es como el caso del esquiador. El esquiador no se hunde en la nieve porque se ponen unos esquís, entonces el peso del esquiador se reparte entre todos los puntos de la superficie del esquí. En cada punto hay poca presión y entonces no se clava, no se mete en la nieve. Aquí con los exoesqueletos vamos a trabajar de la misma forma. Por ejemplo, imaginaos que tengo que sujetar el brazo del pintor para que mientras esté pintando no tire del hombro. Mira, levantar el brazo todos, veréis como cuando subo el brazo, si estoy así un rato, me acaba doliendo por aquí y al final me canso y tengo que bajar el hombro, tengo que bajar el brazo. Bueno, pues si yo cogiera
y sujetara este brazo con algún artilugio, pues entonces si sujeto este brazo ya no hago fuerza con esto, porque ya me lo están sujetando. Entonces podría trabajar sin necesidad de lesionarme. El exoesqueleto, ¿qué es lo que hace? Pues es una cosa articulada que te cogería el brazo por aquí, repartiría con una articulación por el cuerpo y lo engancharía al torso del trabajador y a un cinturón, de forma que todo esto está sujeto por algo que se va a repartir por toda esta parte del cuerpo, de forma que yo voy a notar algo de presión a lo largo del cuerpo, pero no voy a notar esfuerzo que se me está cargando los músculos del hombro. ¿Por qué? Porque estoy repartiendo este peso por toda esta zona y me va a llegar a toda la superficie del cuerpo, de la cintura y demás. Si esto lo aplicamos a más cosas, por ejemplo, la gente de almacenes que está cogiendo cajas inclinándose la espalda, si vosotros os inclináis hacia adelante, no aguantáis mucho tiempo en esa postura, con la espalda doblada. Entonces, si os sujetan de algún sitio la espalda, esta inclinación hacia adelante, intento que baje por aquí y llegue a las piernas y las piernas se sujeten, es como cuando yo estoy así en cuclillas y inclinado hacia adelante y con los brazos estoy apoyando los brazos en las piernas. Entonces estoy descansando la espalda sobre las piernas. Y entonces la espalda no me duele en la parte de los riñones y demás. Pues eso es el esqueleto de la espalda. Precisamente reparte ese peso de la espalda sobre las piernas. Y entonces no me dolería la espalda. Esqueletos hay muchos tipos. Hay unos que son activos, otros pasivos, y los activos sí están motorizados, con un motor eléctrico o con algún motor de neumático, etcétera. Hay algunos neumáticos que se hinchan como una bici, se hinchan y entonces empiezan a coger volumen y entonces toda la fuerza que me sujeta por aquí o por allá se reparte. Se reparte entre la superficie que se ha hinchado. Luego para quitármelo, deshincho y ya está. Lo hincho cada vez que quiero y a la fuerza que yo quiera, que me sujete más o menos. Hay otros que son una resistencia mecánica, como un muelle, que lo puedo poner más duro o más blando para que me sujete más o menos, que también me permita bajar el brazo, por ejemplo. Bajar el brazo sin tener que hacer fuerza, pero que me lo sujete suficiente arriba para que no me cargue el hombro. Claro, los que son eléctricos, por ejemplo, pues necesitan ya de una energía adicional, una batería que luego hay que cargar, que además la batería pesa, con lo cual esos esqueletos a lo mejor pesan, pues pueden ser de hasta 5 kilos o más. Entonces, claro, llevar encima colocado algo de peso, pues también acaba molestando, porque se suda en verano, es como algo que te pesa todo el día y acaba siendo bastante incómodo. Entonces hay que limitar estas situaciones a trabajos en los que pueda haber lesiones musculoesqueléticas. ¿Cómo se sabe eso? Pues analizando los riesgos del puesto de trabajo de cada trabajador. Entonces, si se ve que hay un tiempo elevado, alguna de estas situaciones en que pueda generar una enfermedad profesional, pues, y no hay otra forma de solucionar el puesto, pues entonces sí que convendría en recurrir a estos exoesqueletos. Como están en fase de experimentación, hay que tener cuidado también cómo lo reciben los trabajadores. A lo mejor ven que les pesa mucho, les es incómodo para realizar su tarea, etcétera. Entonces habrá que ir introduciéndolos poco a poco. Y una condición que no se debería cumplir es que los exoesqueletos sirvieran para coger más peso
de lo recomendable solo porque tengas exoesqueleto, porque el exoesqueleto aumenta la capacidad de carga, de esfuerzo y demás. Pero no tratamos de buscar aumento de capacidades en lo laboral, sino que lo que tratamos es de buscar una mayor comodidad y evitar que al final el trabajador esté expuesto a esos esfuerzos para evitar enfermedades profesionales. Entonces es rebajar el esfuerzo que tiene que hacer, pero no cargarle o con más peso o con más tiempo por el hecho de que ya esté usando los exoesqueletos. Esto es una de las cosas importantes. A diferencia de otros exoesqueletos que se usan para la movilidad de personas enfermas o con incapacidades, como habéis visto, los militares, que entonces sí que ellos los usarán de otra forma. Pues nada, chicos, yo creo que esto es lo más básico que podéis saber del tema de exoesqueletos en el entorno laboral. Ya os digo que cualquier pregunta que tengáis, a ver si la pueden resolver mis compañeros, o si no me la trasladarán a mí y estaré encantado de responderlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien, pues buenas noches, ahora es de noche, pero buenos días cuando me veáis, y un saludo a todos, y que sepáis que la ingeniería vale para todo. Un saludo, chao. Bueno, pues esta ha sido la intervención de Dani, que es, como os comentaba, máster en prevención de riesgos laborales, además de ser ingeniero industrial. Ahora ya conocéis un poco de cómo y por qué se utilizan los exoesqueletos en la industria. Y ahora yo creo que vais a tener más ganas de ver alguno con un uso pues, más reparador. Y para ello nos va a hablar Lucía Ruiz Sabajanes, que es ingeniera bioquímica y desarrolladora de software para Marsi Bionics. A esta empresa algunos la conoceréis o tendréis referencias porque ha conseguido premios últimamente e incluso a nivel europeo y mundial con uno de sus productos que es el exoesqueleto Atlas. Y de ello y de lo que hace ella en su empresa nos va a hablar Lucía. Cuando quieras, Lucía. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Como bien me ha presentado Susana, yo soy de formación ingeniera biomédica, que es bueno, la ingeniería que estudia el tipo de soluciones tecnológicas que se pueden dar dentro del ámbito de la salud. Como bien ha explicado Daniel, pues en este caso os voy a hablar de exoesqueletos y lo que pasa es que nuestros exoesqueletos son ligeramente diferentes. Y mi papel dentro de la empresa, para que entendáis todavía algunos campos más dentro de la ingeniería, que hay muchísimos campos por explorar, pues os voy a compartir la pantalla para que veáis una presentación que he preparado. Entonces, bueno, pues como decía, os voy a hablar sobre los exoesqueletos en el uso de la salud. Concretamente, nuestros exoesqueletos lo que hacen es ayudar a niños que no pueden caminar, bueno, niños y adultos, pero nuestro producto estrella se utiliza para niños. Niños que van en silla de ruedas, que tienen enfermedades neuromusculares, que no les permite tener una movilidad correcta, pues se montan en el exoesqueleto y pueden caminar. Lo que pasa que este exoesqueleto, a diferencia del que ha explicado Daniel, pues no, o sea, no lo mueves tú, sino que el exoesqueleto te mueve a ti, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os acabo de contar, ¿no? Aquí veis unas imágenes de cómo es ese exoesqueleto que ha recibido tantísimos premios. A los niños les encanta cada vez que se montan porque, bueno, tenéis que pensar vosotros, no sé si incluso alguno de vosotros será el caso, pero pues son niños que van en silla de ruedas prácticamente desde que nacen o desde que nacen. Entonces el hecho de poder montarse en el exo y ponerse de pie para ellos es
es alucinante, ¿no? Además de todos los efectos que tiene en la salud de estos niños, porque a muchos, por ejemplo, les cuesta respirar, les cuesta tragar, porque al final la postura que tenemos los humanos de ir de pie, pues no solamente nos permite caminar, sino que tiene muchas más funciones en el cuerpo y nos ayuda en muchísimos aspectos. Entonces, el uso de estos exoesqueletos para estos niños es, pues, no voy a decir necesario, pero porque me parece muy exagerado, pero sí que es bastante interesante porque, bueno, les permite mejorar en muchísimos aspectos de la salud. Entonces, bueno, como os decía, les permite caminar, les permite tener esa postura erguida, mantenerse de pie para poder pues, favorecer la musculatura de todo el cuerpo, absolutamente, tanto de las piernas como del tronco y de los brazos. Y además esto tiene una repercusión psicológica, es decir, no afecta únicamente a la movilidad del cuerpo, sino que también tiene un efecto psicológico, porque bueno, muchos de estos niños pues no están acostumbrados a verse de pie, no pueden hacer las actividades que hace una persona que sí puede ponerse de pie y todo esto pues tiene un efecto psicológico, ¿no? Entonces, pues bueno, afecta en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, para que entendáis un poco cómo funcionan estos dispositivos o de qué se componen y que veáis un poco todas esas ramas que os mencionaba de la ingeniería, que hay muchísimas, pues por un lado tenemos las piezas del dispositivo, ¿no? Del robot, porque bueno, es un robot porque tiene unos motores que le ayudan a moverse, no como el exoesqueleto que ha mencionado Daniel previamente. Entonces, por un lado, habría que diseñar esas piezas para poder crear el robot. Después, dentro de las piezas, hay unas placas electrónicas, igual que vuestros teléfonos móviles tienen una placa electrónica dentro, con todos sus componentes electrónicos, las resistencias, los microcontroladores, en fin, un montón de cositas, para que esa carcasa, para que esa caja tenga vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, para que se pueda dar esa vida dentro de esos componentes electrónicos, se necesita un software que hay que desarrollar para que todos esos componentes puedan funcionar y actuar en función de esas instrucciones que le da el software, porque el software, digamos, que lo que hace es darle instrucciones para decirle que tiene que comportarse de una manera o de otra. Y bueno, finalmente mencionaros las aplicaciones móviles porque este exoesqueleto, o bueno, los exoesqueletos que tenemos nosotros en la empresa concretamente, se controlan a través de una aplicación móvil. Entonces, yo concretamente dentro de la empresa ese es mi papel, ¿no? O sea, yo desarrollo estas aplicaciones y, bueno, procuro que los botones y los textos y todas las cosas que tienen que ir en esa aplicación pues queden lo más comprensibles y lo más amigables posibles para que los usuarios que tienen que utilizarlo sepan utilizar bien el dispositivo. Entonces, para que os hagáis una idea, pues más o menos sería el equivalente a cuando queremos ver la tele y cambiar de canal, subir o bajar el volumen, lo que hacemos es siempre pulsar un botón. Pues en nuestro caso esto es lo mismo, ¿no? O cuando jugáis a alguna consola, a la Play o lo que sea, hay unos controladores. Pues en este caso el móvil actúa de controlador, nos sirve para controlar el dispositivo, nos permite parametrizarlo y monitorizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues parametrizarlo quiere decir que podemos darle valores, es decir, si yo quiero que el exoesqueleto se mueva a más o menos velocidad o que pueda tener un rango de movimiento en las piernas mayor o menor, es decir, que pueda pues como llevar la pierna más lejos o más cerca, todo esto lo hacemos desde la aplicación. Y además, la comunicación con el dispositivo entre el móvil y el dispositivo nos permite poder monitorizar cómo se está comportando, ¿no? O sea, pues ver la corriente que está ocurriendo en los motores o pues a qué velocidad va o cómo se está moviendo la pierna, qué ángulo se está poniendo, etcétera. Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Y bueno, para más INRI quería contaros algo así como especial y diferente, que bueno, yo realmente esta empresa en la que estoy trabajando es la primera empresa en la que trabajo, mi vida laboral es muy corta,
todavía. Pero bueno, antes de trabajar en esta empresa, en mi carrera en la universidad, pues hice unos trabajos y en el máster también. Y siempre me he enfocado hacia el desarrollo de videojuegos para terapia. Y bueno, dentro de la empresa desarrollé mi trabajo final de la carrera, fue un videojuego que se conectaba con el EXO para que los niños, mientras que hacían la terapia, pues pudieran a la vez estar jugando, porque a veces lo que les pasa a estos niños o a estas personas que tienen que acudir a esas sesiones de rehabilitación es que pues el fisio les pide hacer una serie de movimientos, pero a veces pues se aburren o no le encuentran sentido a estos movimientos. Entonces, con los juegos lo que podemos hacer es darle ese sentido al movimiento o darle esa motivación a la persona que a veces le falta. Entonces, bueno, aquí os he dejado unas imágenes. Este es el juego que desarrollé para que funcionara con el exoesqueleto. Este fue mi primer juego de todos que ayudaba a que las personas pudieran trabajar movilidad en la mano, ¿no? Tú moviendo el ratón o con otro dispositivo, pues apuntabas al muñequito para dispararle. Y finalmente este es el último juego que he desarrollado, que fue mi trabajo final de máster, que es los otros dos que os he enseñado funcionan en ordenador y este funciona en realidad virtual. Entonces, pues con este lo que se hace es que el jugador tiene que coger esos bollos que veis ahí en la pantalla y lo que hace al coger esos bollos es practicar el movimiento de subir o bajar los brazos, moverlos de un lado a otro y así pues como que puede trabajar esa terapia del movimiento del hombro, del codo. Entonces, bueno, para resumir y ya terminar, pues os he dejado aquí una imagen con todas las ingenierías que pueden participar en el desarrollo de todo esto que os acabo de contar, que son muchas. Eh, y bueno, para aquellos que todavía a lo mejor no lo tienen muy claro, hay cosas, creen que les puede gustar la ingeniería, pero no saben cuál, pues que sepáis que entrando a través de cualquiera de ellas, al final lo importante es adquirir ese pensamiento de dar soluciones a los problemas, ¿no? Y bueno, pues como habéis visto en la parte del diseño 3D, pues estaría implicada la ingeniería industrial, la mecánica o la del diseño industrial. Luego tenemos la ingeniería electrónica para hacer esas placas electrónicas que hacen que el EXO funcione. O por otro lado, el software o la ingeniería informática, que participan en ese desarrollo del software del dispositivo o incluso de las aplicaciones móviles. En mi caso, pues la ingeniería biomédica o la de las telecomunicaciones, que pues lo que hacen es ayudar a conectar el dispositivo, el EXO, con el móvil para poder mandarle instrucciones y demás. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda ya me comentáis luego. Y bueno, quería deciros únicamente un pequeño, no sé si decirlo consejo o qué, pero para los que queráis estudiar ingeniería o no lo tengáis muy claro, tenéis que saber que hay que tener muchísima paciencia y hay que tener muchas ganas de aprender, porque es un mundo que está constantemente evolucionando. Bueno, todo en general en el universo evoluciona todo el rato, pero concretamente en la ingeniería se trabaja para que aparezcan técnicas nuevas cada día, entonces tenemos que estar aprendiendo constantemente y siempre muy importante querer ser mejor que ayer y saber más que ayer. Entonces todos los días hay que aprender y tener muchísima paciencia, porque a veces dices, tengo que encontrar solución a este problema, ostras, pero es que no sé cómo hacerlo. Pues no pasa nada, a lo mejor mañana lo vas a encontrar. Entonces, bueno, pues muy importante que tengáis eso en cuenta porque yo creo que si estuviera en vuestra piel me hubiera sabido gustarlo, así que nada, quería compartir eso con vosotros. Muchas gracias, Lucía. La verdad es que el mundo de los exoesqueletos es impresionante, pero la labor de los ingenieros para la sanidad no se reduce solamente a desarrollar un exoesqueleto o poderlo fabricar. También hay otra serie de elementos que pueden ayudar en la salud de las personas. Comentaba otra compañera que es
la responsable del mantenimiento de un hospital de la Comunidad de Madrid, que su madre es doctora en medicina y que ella de pequeña estaba acostumbrada a escuchar a su madre cuando se iba a trabajar: me voy a salvar vidas. Y se encontró ya con la oportunidad de salvar vidas muy al principio de ser responsable del mantenimiento. Hubo un momento en el que había una operación a corazón abierto en el hospital y, y se fue la luz y no arrancaban los grupos electrógenos que están de reserva para poder funcionar. Entonces le tocó a ella ayudar para que se pusiera en marcha ese grupo electrógeno y que ese doctor que tenía el corazón en la mano, cuando ella le vio, pudiera poner ese corazón en un paciente y que ese paciente siguiera vivo. Entonces, desde ese momento ella dice que cuando ella va a trabajar, ella también va a salvar vidas. Entonces, eso, pues para que podáis tenerlo en cuenta, que no solamente se salvan vidas de manera directa en la medicina, sino que hay mucha serie de profesionales que están apoyando para poder salvar vidas. Y en esa serie de labores y de profesionales que están apoyando para salvar vidas o para mejorar las condiciones de vida de las personas, nos va a ayudar a conocerlo Alberto Alonso Rodríguez, que es ingeniero industrial y especialista en fabricación aditiva e impresión 3D para una empresa que se llama EDDM, y él nos va a explicar cómo funciona su empresa y qué es lo que hacen para poder también salvar vida o mejorar las condiciones de vida de las personas. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias también al Instituto por la invitación y por permitirnos, bueno, pues contar cómo es una parte de nuestro trabajo. En este caso, como muy bien has dicho, relacionado con la impresión 3D, y lo que vamos a ver hoy en concreto son las aplicaciones que podemos encontrar de esta tecnología al sector médico, al ámbito hospitalario. Voy a compartir una pantalla y en algunos momentos de la presentación dejaré de compartir mi pantalla para poder mostraros unos modelos que tenemos aquí fabricados y que sí que me interesa también que podáis ver. Bueno, uy, esto no es lo que yo tenía que enseñaros. Vale, creo, a ver, un segundito. Creo que podéis ver ahora mi presentación a pantalla completa, ¿verdad? Vale, pues bien, bueno, vamos a hablar de aplicaciones de la impresión 3D al sector médico, y para ello vamos a comenzar haciendo una breve introducción a cuáles son las principales tecnologías de fabricación aditiva o de impresión 3D que podemos encontrar en el sector industrial y que además van a ser de aplicación o son relevantes para aplicarlas también dentro de lo que sería el sector médico. Y luego, después de hacer esta pequeña revisión, que trataré de ser bastante breve porque seguro que muchos ya las conocéis, vamos a hacer después una revisión de cuáles son las posibles aplicaciones que esta tecnología de fabricación nos va a dar dentro del sector médico, que es lo que nos interesa en el día de hoy. Bueno, en primer lugar y de forma muy resumida, entender que los procesos de impresión 3D, pues partimos de un modelo 3D, que es un modelo digital de aquella estructura que queremos fabricar, la convertiremos a STL, que es el archivo con el que van a trabajar nuestros software de impresión 3D, que son los que nos van a permitir generar un archivo de fabricación o, como dice aquí, un modelo de fabricación por capas. Una vez tengamos este archivo de fabricación, lo llevaremos a nuestra máquina. Esto reproducirá dentro de la máquina las instrucciones de movimiento para poder deponer material en los puntos donde necesitamos para poder fabricar nuestra pieza. Y por último, extraeríamos la pieza de nuestra máquina y eliminaríamos los soportes o haríamos cualquier otro trabajo de postproceso que fuera necesario. Vamos a empezar hablando de la tecnología de fabricación FDM, que es seguramente la más conocida, y muchos de vosotros, de hecho, he visto en vuestras pantallas, en alguno de vuestros talleres que tenéis alguna de estas máquinas. Son las que funcionan con un material en base en filamento y mediante una resistencia eléctrica nos va a permitir calentar una boquilla de extrusión por la que nosotros podremos deponer este material fundido. A medida que depongamos el material en una de las capas, la mesa de trabajo bajará
y de esta forma podremos fabricar la siguiente capa. Bueno, la mesa de trabajo bajará o en algunas ocasiones es el cabezal de extrusión de plástico el que sube. Es una tecnología que nos permite fabricar de forma sencilla, nos permite fabricar también de forma barata, con bajos costes, con una gran versatilidad en el uso de materiales, pero en comparación con otras tecnologías, pues puede ser relativamente lenta la fabricación mediante estas técnicas. La siguiente que vamos a ver es la estereolitografía. En la estereolitografía trabajaremos con un material que es una resina líquida, y esta resina líquida, cuando nosotros incidimos un haz láser, o puede ser también, podemos exponer también a esta resina a la radiación ultravioleta, mediante una pantalla LCD, por ejemplo, lo que vamos a conseguir es que esta resina, que es fotosensible o fotopolimerizable, se convierta en sólida en aquellos puntos donde nosotros hemos incidido con el láser o con la luz ultravioleta. De esta forma, la superficie de fabricación irá ascendiendo en el proceso de fabricación por capas y la pieza ya fabricada irá emergiendo de esta cubeta de resina líquida. Por último, y la última de las tecnologías que tienen que ver con fabricación en plástico, es la tecnología de fabricación SLS o sinterizado láser selectivo. Aquí trabajamos con un polvo de un termoplástico que generalmente es un nylon, con el que mediante este rodillo que nosotros llamamos recoater, lo que vamos a hacer es distribuir una capa muy fina de este material, de este polvo de termoplástico. Posteriormente, y de la misma forma que veíamos antes, mediante un láser que incide sobre un conjunto de espejos, y de esta forma se focaliza hacia los puntos donde nosotros queremos sinterizar o fusionar entre sí el polvo. Es una tecnología de fabricación muy interesante, porque el propio polvo es el que funciona como soporte en la fabricación, y en este caso no necesitamos fabricar estructuras de andamiaje o de soporte para la fabricación de geometrías complejas, lo que nos da una gran versatilidad en el uso. Después de haber visto estas tres tecnologías en plástico, vamos a ver ahora otras dos que nos van a permitir la fabricación de piezas metálicas. En primer lugar, vamos a ver SLM o fusión láser selectiva, Selective Laser Melting, serían las siglas en inglés. Y aquí lo que tenemos es un esquema de funcionamiento muy parecido al que veíamos en la tecnología anterior, donde tenemos un metal en base que es polvo. En este caso, en lugar de ser un plástico, va a ser una aleación metálica. Este polvo, mediante un sistema de recoating, vamos a distribuirlo en capas suficientemente finas como para que la incisión de un láser nos permita fundir en un proceso que sería similar al que podemos encontrar, por ejemplo, en la soldadura de metales. Pues podríamos fundir el metal y de esta forma, capa a capa, ir consolidando una pieza sólida que después tendremos que extraer de la pieza, retirar sus soportes y realizar los postprocesos que fueran necesarios. Bueno, y muy parecido o muy relacionado con esta técnica de fabricación que veíamos, que se llama SLM, tenemos EBM. En esta técnica de fabricación lo que tenemos es que la fusión del polvo metálico se va a realizar mediante un haz de electrones en lugar de mediante la incisión de una haz láser. En este caso, el aporte de energía es diferente, es mediante un haz de electrones. Iremos deponiendo capa por capa y el modelo irá solidificando en aquellos puntos donde nosotros incidamos con el haz de electrones sobre las capas de polvo sin fundir. Bien, bueno, visto esto, esto nos da un pequeño contexto de cuáles son las tecnologías que son de interés para poder aplicar luego después en el sector médico. Entonces, ¿qué aplicaciones encontramos de estas tecnologías de fabricación aditiva en el sector médico? Pues en primer lugar, y muy importante, la fabricación de biomodelos. Bueno, un biomodelo tenemos que entenderlo como una réplica o una reproducción física de un modelo anatómico.
Y un modelo que además vamos o podremos obtener a partir de la imagen médica del paciente. Esto es, a través de la resonancia magnética o del escáner que realicemos sobre nuestro paciente, nosotros podremos seleccionar las estructuras anatómicas que sean de nuestro interés mediante un proceso de transformación que se llama segmentación, y de esta forma podremos conseguir un modelo que después podremos llevarnos a nuestro software para generar los archivos de impresión e imprimirlo con una impresora 3D. Bueno, algunos ejemplos los podéis ver aquí, y ahora sí que voy a dejar de compartir mi pantalla para que podáis ver estos ejemplos. Dejar de compartir. Vale. Bien, en primer lugar, pues uno de los biomodelos que veíamos es este que tenéis aquí. Este es un biomodelo de una fractura de tibia y peroné. Y en este caso, ahora veremos para qué se pueden utilizar estos biomodelos o cuál es el interés de fabricar este biomodelos, pero en este caso en concreto ya os adelanto que uno de los objetivos es que el cirujano, antes de entrar en quirófano, pueda ver qué es lo que se va a encontrar sin necesidad de tener que abrir al paciente. Es verdad que con las imágenes digitales que podemos conseguir mediante la imagen médica del paciente, podríamos hacer también este análisis, pero siempre tener el modelo de forma tangible en nuestras manos y poder tocarlo y rotarlo y mirarlo, nos va a dar mucha información de cómo podemos plantear ese procedimiento en quirófano. Otro ejemplo que va en la misma línea, pues es el que veis aquí. Esto es una impresión en FDM. Bueno, la que os he enseñado antes es una impresión en resina, ¿vale? La técnica de fabricación es SLA. Y esta es FDM, la primera de las técnicas que hemos visto, fabricación con filamento, donde lo que tenemos es el biomodelo de un paciente que es un fumador y tiene un cáncer en su mandíbula, y se tiene que realizar una intervención para extirparle este cáncer. Entonces, de esta forma, también podemos fabricar estos biomodelos y el cirujano, antes de abordar la cirugía, va a poder determinar exactamente cómo abordar ese proceso posteriormente en quirófano. Bueno, volviendo al documento en el que estábamos antes, decir que, bueno, estos biomodelos, o el sentido que tiene la fabricación de estos biomodelos, es que podemos hacer planificación quirúrgica. Esto es, como os decía antes, ya no solo analizar el procedimiento antes de entrar en quirófano, sino además tenemos un biomodelo que es real, y si, por ejemplo, tenemos que hacer un doblado de una chapa para llevarla ya preformada al quirófano y no tener que hacerlo sobre la anatomía del paciente, pues podremos hacerlo. Si queremos practicar o queremos entrenar, por ejemplo, una sutura o un corte, para poder analizar si es viable, si no es viable, si se puede hacer de esta forma o no, pues podríamos utilizar los biomodelos como entrenamiento para poder hacer todas estas consideraciones previas que nos pueden ayudar a mejorar luego después la cirugía. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con estos biomodelos? Pues al final la planificación quirúrgica lo que nos va a permitir es reducir el tiempo en quirófano, y la reducción del tiempo en quirófano, y sobre todo el tiempo en el que el paciente está abierto, nos permite mejorar la recuperación del paciente. La mejora de la recuperación del paciente y la reducción del tiempo en quirófano, al final lo que nos repercute es en utilizamos menos recursos del hospital, y por tanto esos recursos se pueden utilizar en otro paciente, y a la vez estamos reduciendo los costes por paciente para estas intervenciones en las que podamos beneficiarnos del uso de los biomodelos. Bueno, la siguiente aplicación que vamos a ver son las guías quirúrgicas de corte y taladrado. Las guías quirúrgicas de corte y taladrado las utilizamos, o son elementos o útiles totalmente personalizados para la anatomía del paciente, y que las vamos a utilizar para cortar o taladrar en una intervención quirúrgica exactamente de la forma en la que previamente habíamos programado con nuestro biomodelo. Estas guías es importante tener en cuenta el material con el que las vamos a fabricar. Claro, tiene que ser material esterilizable, y además tiene que tener suficiente rigidez para que no se dañen los procesos de corte o de taladrado en los que los vamos a utilizar. Algunos ejemplos son, por ejemplo, este modelo. Esto es el modelo digital de una guía de corte, en este caso, para la intervención que veíamos antes del paciente que tenía el cáncer de mandíbula. Bueno, en estos casos lo que se hace, voy a dejar de compartir en este momento, y en estos casos, en estas intervenciones, lo que se hace pues es reconstruir, extirpar el tumor que veíamos antes y reconstruir el arco mandibular con
un fragmento o en este caso 2 fragmentos del peroné, donde es importante que también podamos reproducir ese arco que da forma a la mandíbula. Bueno, pues para poder hacer esto con precisión, podemos aprovecharnos de las guías de corte. En este caso, por ejemplo, esta que veis aquí es una guía de corte que define exactamente cuáles son las posiciones en las que el cirujano debe cortar en quirófano para que luego después, utilizando una guía de corte igual, pero para el peroné, obtener los 2 fragmentos que directamente ya podamos de forma rápida en quirófano implantar sobre el paciente. Anteriormente lo que se hacía era abrir, cortar 2 fragmentos estimando cómo debían de ser su forma óptima y luego después limar en quirófano con el paciente abierto hasta que teníamos exactamente la geometría que ya quería el cirujano. En este caso, eso todo nos lo podemos ahorrar utilizando estos mecanismos o este tipo de guías de corte. También tenemos que se utilizan mucho en el sector dental, y esta la veis, está fabricada en SLA y la veis todavía con soportes, tenemos guías de taladrado. Esto se utilizaría en un paciente, pues por ejemplo, para taladrar exactamente en la posición donde luego después colocaremos un implante. Para utilizar esta guía de taladrado tendríamos que retirar su soporte y colocar unos casquillos metálicos para no taladrar directamente sobre el plástico, claro, sino que colocamos unos insertos metálicos y esos son los que realmente nos van a hacer de guía para el taladrado. Bien, el uso de guías de taladrado, pues al final las ventajas que nos va a reportar, pues es como veíamos en el caso anterior, la mejora de los procedimientos en quirófano y por tanto la reducción del tiempo de recuperación del paciente con los beneficios que ya hemos visto antes que esto conlleva. Otra aplicación muy interesante, la fabricación de prótesis y órtesis. Una prótesis es un dispositivo implantable que sustituye alguna parte del cuerpo del paciente. Entonces, en este caso, pues podemos fabricar pues, prótesis como esta que veis en la imagen, que esta me hace especial ilusión mostrarosla porque es el trabajo fin de máster de uno de nuestros alumnos, y él lo que realizó fue, pues, esto es una primera versión porque ya ha ido evolucionando este modelo, pero para una amiga suya, un modelo de prótesis, para una amiga que nació sin antebrazo, pues un modelo de prótesis que le permitía articular los dedos que él había diseñado y fabricado, y de esta forma pues el miembro que le faltaba a su amiga pues podía reemplazarse mediante esta prótesis. Un caso también muy interesante es esta prótesis que veis aquí, que está fabricada mediante SLM y es un proyecto en el que trabajó una empresa asturiana que se llama Digital Anatomics, creo que es el nombre, espero no haberlo dicho mal. Y bueno, pues es un caso pionero en el que nunca se había hecho el implante de una prótesis de costillas hasta que pues esta gente desarrolló este proyecto gracias a la aplicación de la fabricación aditiva al sector. Y por último, y este es un ejemplo que lo tengo aquí puesto porque este sí que os lo puedo enseñar, pues este que veis aquí sería una prótesis de costilla, de una única costilla, fabricada en titanio grado 5 mediante técnicas de fabricación SLM, que es la primera de las que veíamos, la primera técnica de las que veíamos de fabricación aditiva metálica. Bien, por último, y ya estoy a punto de terminar, nos quedan un par de aplicaciones que también son interesantes ver. La primera de ellas es, bueno, perdón, se me había quedado. Dentro de prótesis y órtesis tenemos también la fabricación de órtesis. La fabricación de órtesis, al final, una órtesis es un dispositivo que lo que nos va a permitir es, pues, inmovilizar o restringir parcialmente el movimiento o corregir alguna característica del movimiento para sanar una lesión, generalmente de tipo articular. ¿Vale? En estos casos, a diferencia de los implantes, de las prótesis implantadas, al no ir implantado, al ser de uso tópico, es decir, sobre la piel, pues vamos a tener muchas menos exigencias desde el punto de vista de materiales. Y las ventajas que nos da la fabricación aditiva es que podemos fabricar este tipo de dispositivos con un bajo coste y con una gran facilidad en cuanto a la fabricabilidad. Bueno, aquí en la imagen podéis ver uno de estos dispositivos que en este caso se utilizaría para inmovilizar
la muñeca de un paciente y poder facilitar así de esta forma su recuperación. A diferencia de los yesos tradicionales, pues podéis ver que esto es mucho más cómodo, es más fresquito también para el paciente y de alguna forma pues vamos a hacer que el proceso de recuperación pues sea más sencillo desde el punto de vista sobre todo del confort del paciente. Y bueno, otra aplicación también que tenemos que es interesante es la fabricación de instrumental médico. La impresión 3D nos da esa capacidad de poder fabricar instrumental personalizado para una aplicación en concreto que nosotros queramos llevar a cabo en quirófano. Bueno, en quirófano o no necesariamente tiene por qué ser un quirófano, en general en el ámbito hospitalario. Muy interesantes son, por ejemplo, este tipo de dispositivos que al final son instrumentales que gracias a la fabricación aditiva podemos fabricarlos de forma hueca y esto nos va a permitir llevar pues un útil o una herramienta o un material, el que sea, al punto exacto desde donde nosotros queremos intervenir en la cirugía. Por último, no quiero cerrar este tema sin hablar un poquito de la bioimpresión. La bioimpresión es, pues bueno, es una tecnología que está todavía en fase de desarrollo. No nos pensemos que a día de hoy ya podemos fabricar órganos que luego después podamos implantar sobre pacientes que lo puedan necesitar. Todavía no está en esa fase de desarrollo, pero sí que al nivel de fabricación de tejidos simples, como podría ser, por ejemplo, la piel para implantar en un paciente que, por ejemplo, tiene quemaduras, pues aquí ya estos desarrollos ya están cada vez más en un grado de avance cada vez mayor. Entonces aquí, pues eso, pues para la fabricación de tejidos simples sí que tenemos ya un cierto avance el sector tiene una cierta experiencia y poco a poco, pues a medida que sigamos avanzando en tecnologías de materiales y de impresión 3D, pues iremos consiguiendo cada vez estructuras orgánicas de mayor complejidad. Como podéis ver, en la siguiente imagen, la forma en la que funcionan estos sistemas, pues está inspirado en los métodos de fabricación aditiva que ya conocemos. Aquí lo que podéis ver es un sistema que punto a punto va a ir deponiendo, en este caso, una serie de células para después favorecer su cultivo celular en aquellas posiciones donde nosotros hemos hecho esa deposición mediante estas técnicas similares a lo que sería la fabricación aditiva. Y como veis, este cabezal, por así decirlo, de extrusión de células, podríamos decirlo, al lado, en paralelo, tiene un cabezal de extrusión FDM típico de cualquier máquina como las que vosotros seguro ya conocéis de FDM. Esto es porque en muchas ocasiones lo que hacemos es imprimir estructuras de soporte mediante técnicas de fabricación FDM sobre las que luego después nosotros haremos la deposición de estas células para que se desarrolle ese cultivo celular. Es decir, fabricaremos una especie de andamiaje o de soporte sobre la que luego después colocaremos esas células. Bueno, para terminar, simplemente pues me gustaría compartir la reflexión con vosotros de que, como habéis visto, cada vez en el sector médico y en el ámbito hospitalario, la irrupción de tecnologías como puede ser, por ejemplo, esta de la impresión 3D, pues nos da una capacidad de participación cada vez mayor a perfiles técnicos. Pues en este caso empieza a ser cada vez más habitual en hospitales ver equipos interdisciplinares formados por personal del mundo bio, personal del mundo sanitario, junto con técnicos, en este caso, pues ingenieros como puede ser, por ejemplo, Lucía, ingenieras biomédicas, ingenieros industriales, como podría ser yo, y también técnicos de máquina, que también esos perfiles empiezan a ser pues cada vez más demandados en el ámbito hospitalario. Así que simplemente para terminar, pues transmitiros esa idea que si estáis interesados en desarrollar vuestra carrera profesional o al menos vuestros estudios en el ámbito de la salud, las carreras clásicas como pueden ser fisioterapia, medicina, enfermería, no son las únicas salidas o las únicas opciones que tenéis de participar en ese sector, sino que a través de la ingeniería también vamos a poder tener acceso a profesiones que tengan que ver directamente con la salud. Muchas gracias, Alberto. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo para poder hacer las preguntas los alumnos.
Así que ahora ya abro para que cualquiera pueda realizar su intervención. Si os quedara alguna pregunta pendiente, hacednoslas llegar al correo que habéis utilizado para inscribiros a estas charlas y os las responderemos nosotros posteriormente para que no os quedéis con ninguna duda. No sé si hay algún centro que quiera intervenir para hacer alguna pregunta, porque ya la verdad es que al final, como nos gusta mucho hablar de lo que hacemos, pues se nos ha ido un poco el tiempo. Entonces, sé que estáis ya muy justos, que algunos se han tenido que ir yendo para la clase siguiente, pero si queréis intervenir y hacer alguna pregunta, estáis a tiempo. Pues parece que hoy no os animáis con las preguntas y como estamos viendo ya el tiempo que queda, lo único que os comentaría es que esto es una pequeña parte de lo que hacemos los ingenieros en sanidad. Y además, pues como os he comentado antes, intervenimos en el hospital de campaña de IFEMA, en distintos laboratorios farmacéuticos, en empresas de alimentación. Lo que hacemos es, sobre todo, resolver problemas y buscar la manera de hacer las cosas más fáciles, más rápido o mejor, como los atletas olímpicos, pero con mayor impacto en la sociedad. Pensad en nosotros como ingenieros la próxima vez que abráis un grifo, que encendáis la luz, o que montéis en un vehículo, o incluso cuando consultéis Telegram o WhatsApp. Os toca elegir en poco tiempo a qué os queréis dedicar durante mucho. Y ahí me gustaría que pensarais en un concepto japonés que se llama Ikigai, que es el sentido de la vida. Para pensar en qué os queréis dedicar los próximos 100 años, tenéis que pensar qué es lo que amáis, en qué sois buenos, quién necesita el mundo y por qué os pueden pagar. Cuando se junta lo que amáis y aquello en lo que sois buenos, tenéis una pasión. Cuando lo que amáis se une con lo que el mundo necesita, tenéis una misión. Si lo que sois buenos encima os pagan, tenéis una profesión. Y si aquello por lo que os pagan es lo que el mundo necesita, tenéis una vocación. Cuando misión, pasión, profesión y vocación se unen en una vida, tenéis Ikigai, podéis dar sentido a esa vida. Espero que os haya gustado esta charla y lo dicho, si tenéis alguna duda más, por favor, hacednoslas llegar a través del correo electrónico y os responderemos a todas. Muchas gracias y hasta la próxima.